en esta mañana, con esta serie de mensajes sobre los desafíos del siglo XXI. Y hemos querido tratar un tema que lo trataremos en dos partes, porque ciertamente es hoy para nosotros un gran desafío. Sobre todo porque ha sido manipulado, explotado y usado de una manera espantosa para intensificar los conflictos sociales de muchos lugares del mundo, especialmente de nuestra nación. Y a veces, aquellos que conocemos a Jesucristo, nos dejamos envolver por todo este tema. Estoy hablando del tema de los prejuicios. Sé que cuando lo escuchamos, algunos pueden llegar a pensar, y la Biblia habla sobre esto con toda seguridad. Y lo comprobaremos en esta mañana. El tema de esta mañana lo hemos titulado Enfrentando los prejuicios. Será la primera parte y estaremos tomando en este mensaje y el próximo, Juan capítulo 4, los versos del 1 al 9 y quizás algunos otros versículos de aquella conversación tan singular que tuvo Jesús con una mujer y en segundo lugar con una mujer samaritana, siendo él un judío. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra esta mañana. Señor, en tus manos nos estamos poniendo, reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicando, Señor, tu asistencia, el poder de tu Espíritu, Padre, para que nosotros podamos exponer las verdades de tu sagrado libro. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, es indiscutible que los prejuicios han estado haciendo un enorme daño a nuestro mundo. Como dije, esto no es algo nuevo. Esta conversación de Jesús con esta mujer samaritana, podemos ver claras manifestaciones de los prejuicios que existían en aquella época y que habían o envenenaban el corazón de esta mujer, a la que Jesús se acerca por encima de estas barreras, porque cuando la vio, él vio en ella un alma perdida. Y esa es precisamente la misma visión que debemos tener nosotros de todas las personas. Si queremos realmente imitar a Jesús y llevarles a estas vidas el Evangelio, tenemos que aprender a ir por encima de los prejuicios que pueden estar en nuestra vida y en la vida de otros, que no son más que barreras que el diablo levanta para impedir que las vidas se salven. Jesús venció estos prejuicios, llevó el Evangelio a esta mujer. Por cierto, el prejuicio es algo que existe siempre en ambos lados. Por ejemplo, hay judíos contra palestinos, hay palestinos contra judíos, musulmanes contra cristianos y cristianos contra musulmanes, hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, blancos contra negros y negros contra blancos. El prejuicio persiste, trasciende toda cultura, continente, raza. Nos encontramos todos en momentos de nuestra vida abrigando prejuicios secretos y quizás hasta evidentes. Prejuicios que salen por nuestra boca sin pensar, haciendo daño a otros. A veces los expresamos con amargura en comentarios, en chismes, actuando a veces como buitres, aunque alguien dijo que los chismosos son peores que los buitres, porque los buitres se comen a la gente muerta, los chismosos se comen a la gente viva. Muchas veces lo que anida en el corazón, que da lugar a este chisme, son los prejuicios. Tal vez usted está sufriendo por las actitudes dañinas y hostiles del prejuicio en estos días.
A decir verdad, a lo mejor está enfrentando la desagradable presencia del prejuicio en su propia vida por primera vez. Si ha decidido hacerle no solo frente, sino a conquistarlo, excelente. Este mensaje nos podrá ayudar. Jesucristo es el personaje que soportó y enfrentó los prejuicios. Y ahora vive con nosotros para ayudarnos a atravesar en el proceso. Pero antes de avanzar más, intentemos definir qué es el prejuicio. Bueno, Jesús lo enseñó de una manera muy clara y estableció que es un problema del corazón humano. En Proverbios capítulo 7, Mateo capítulo 7, verso 23, del 21 al 23, Mateo 7, Marcos 7, del 21 al 23. Dice la Biblia, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, usted preguntará, ¿y dónde está ahí la palabra prejuicio en esa lista? Sin embargo, la actitud de pecado que representa sería parte de frases como estas: malos pensamientos, soberbias, insensatez. La realidad es que el prejuicio brota de lo profundo del corazón del pecador, un corazón depravado, empieza allí y entonces se abre paso a acciones de pecado que pueden llevar hasta la agresión violenta. Bueno, ustedes recordarán lo que sucedió en este país no hace mucho tiempo. Todo comenzó con la muerte de un hombre negro a manos de un policía blanco. Luego comenzaron los prejuicios. Habían quienes decían, todos los policías son racistas y asesinos. Hermanos, las generalizaciones nunca son reales. Que hay policías racistas, los hay. Como también hay personas racistas de ambos lugares. Bueno, luego se desataron manifestaciones llenas de agresividad, atacando negocios, destruyendo todo tipo de cosas que encontraban por su camino. Y los políticos explotando todo tipo de prejuicio para sus propios intereses mezquinos. Es solo un ejemplo. ¿Qué es prejuicio? Cualquier juicio preconcebido o actitud irracional de hostilidad dirigido contra un individuo o una raza. Sí, ha sido un problema, claro que sí. ¿O es que hemos olvidado lo que sucedía en este país hace años? Iglesias para blancos, donde no podían entrar negros, e iglesias para negros, donde no podían entrar blancos. Increíble. Esto incluye lo que otros puedan creer. Así que tener prejuicios es juzgar prematuramente, formarse una opinión estrictamente en base de ideas preconcebidas. Y lo peor es que el prejuicio tiene un efecto cegador en aquellos que lo padecen, en sus víctimas. No se dan cuenta. El prejuicio no está reservado a una región particular de un país o está limitado a cierta cultura. Es un mal extendido que afecta a todas personas y en todo lugar.
en todo continente y en todo planeta. Al haber confrontado y experimentado su aguijón, porque todos, repito, hemos albergado prejuicios y también probablemente los hayamos sufrido, hay tres principios generales que podemos destacar en cuanto al prejuicio. Primero, es una tendencia aprendida. Usted no nació con sus prejuicios. Yo tampoco. Al igual que usted, yo nací en pecado, con una naturaleza pecadora. Por eso aprendí actitudes y sentimientos de prejuicio. Nos los enseñan desde temprano en el hogar. Nuestros compañeros. Y más generalmente otros que son mayores que nosotros. Yo conozco de qué se trata. Y creo que usted también. Es vergonzoso. Y más cuando estamos hablando de un cristiano. Rompe el corazón. El ataque mental y el daño emocional que causa va más allá de todo lo que podamos imaginar. Al llegar a conocer a Jesucristo y entender cómo Dios ve a todos los seres humanos, me ha ayudado a enfrentar mis propios prejuicios. Los que conocemos el Evangelio sabemos que a los pies de la cruz todos somos iguales. Dios mira a todos los hombres sin acepción de persona, al negro, al asiático, al hispano, al hombre o a la mujer. Cuando Dios mira a alguien, no mira el color de su piel, no mira las raíces culturales, voy a ir más lejos, no mira sus preferencias políticas. Aún conociendo muy bien esto, y en lo más profundo, yo tengo que combatirlo tanto como usted. Es un desafío de todos los días. Y en estos tiempos más todavía, repito, porque se ha convertido en objetivo de las agendas políticas radicales, de derecha y de izquierda. Segundo, el prejuicio nos ciega con gran oscuridad. Jesús enseña en Mateo capítulo 6, versos 22 y 23, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí el Señor enseña que nuestros ojos son como ventanas, permiten que entre la luz. Y esta forma una imagen que produce el gran milagro de la vista. Y entonces nuestro cerebro transforma la imagen en pensamientos, en conceptos e ideas. Y esto no solo es verdad físicamente, sino que también es cierto emocional y espiritualmente. Si el ojo ve una piel de un color diferente, o alguna expresión cultural que no entiende o valora, nos lanzamos a formarnos una opinión o un juicio previo. La mayoría de las veces equivocado. Y esto surte efecto en toda persona, en su cuerpo, en su mente y en su voluntad. La mente basa su juicio en una realidad que en el mejor de los casos se percibe tenuamente. Yo he contado, no sé si lo recuerdan, a veces repito los cuentos, ¿no? Eso es como el pastor que iba viajando en un tren y entró en el vagón donde él iba un señor. Y el pastor comenzó a mirarlo, fíjense, puse el ejemplo, es un pastor. Y no sé, el aspecto del hombre no le gustó. Y se acercó a un empleado que había allí y le dijo, por favor, tengo que salir un momento, voy al baño, pero ahí están algunas de mis pertenencias, por favor, vigílelas, porque ese señor no me gusta. Me resulta sospechoso.
Y el empleado le dijo, no se preocupe, no voy a tener ningún trabajo, porque él me dijo precisamente lo mismo de usted. ¿Se dan cuenta? Tercero, el prejuicio nos ata a lo viejo. Es el lado más horrible del tradicionalismo. Rara vez se halla una persona prejuiciada que sea también innovadora y creativa. El prejuicio cierra nuestra mente a la posibilidad de lo inusual. Mantiene nuestros pensamientos cautivos en la garra, terribles garras del hábito. Toda una vida hemos pensado de una manera. Y uno se pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Apoya la Biblia lo que estoy haciendo? No, no lo apoya, pero lo estoy haciendo. Ahora, para que se den cuenta, hermanos, que la Biblia es un libro pertinente y que no hay situación que tú y yo enfrentemos hoy que la Biblia no tenga respuesta. Vayamos a esta vieja historia de Juan, capítulo 4. Una historia sorprendente que nos recuerda el daño que hacen los prejuicios y lo que Jesús piensa al respecto. Él lo experimentó en todas sus formas. Si alguien sabe lo que fueron los prejuicios, ese fue Jesús. Sobre todo el prejuicio religioso, llegaron a llamarlo hasta endemoniado. ¿Se acuerdan de la historia? En Juan capítulo 4, lo primero que yo veo aquí, y voy a mencionar en este sermón dos tipos de prejuicio, los demás los voy a dejar para el mensaje próximo. El primero es el prejuicio geográfico. O sea, bueno, si tú vives en cierto lugar, ya tú eres una persona que generalmente te miran de cierta forma. Y a veces generalizamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he oído decir, todos los cubanos son escandalosos. Bueno, hay cubanos escandalosos, pero no todos son escandalosos. O todos los boricuas son de tal manera. No todos, las generalizaciones nunca son ciertas. En mi país también hay prejuicios. Todos los pinareños son bobos o entretenidos. Eso no es cierto. No. O todos los habaneros son orgullosos, o todo, eso es en el contexto, o sea, existen, hermanos, y envenenan nuestra vida aún sin darnos cuenta. La Tierra Santa del primer siglo tenía apenas unos 200 kilómetros de largo. Galilea se hallaba en el territorio más al norte y al sur estaba Judea. En la sección central se hallaba un territorio llamado Samaria. Los judíos aborrecían tanto a los samaritanos que rehusaban cruzar por su territorio. Miren lo que hacen los prejuicios. Prefiriendo más bien dar un rodeo, aun cuando este desvío duplicaba el tiempo del viaje. Tampoco los samaritanos eran buenos con los judíos. O sea, yo dije, esto va de ambas partes, se las traían. Una vez no recibieron a Jesús en una ciudad samaritana y Juan y su hermano, Señor, manda fuego del cielo, acaba con ellos. El Señor le dijo, yo no vine a destruir las almas, hijos del trueno. ¿Se acuerdan? No obstante, lo que consideraban un insulto tan grotesco, contaminarse con el polvo samaritano, pensaban que el tiempo adicional bien valía la pena. O sea, yo no puedo llenar mis pies de ese polvo inmundo que producen los samaritanos. Entonces voy a darme un viaje, aunque sea doble, dar un rodeo para no entrar en Samaria. Era una forma de vida para los judíos. Para ellos esto era muy común, muy común. Pero lo que quiero que presten atención es a Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? Esto nos está revelando el carácter de Dios.
se mantiene por encima de este conflicto geográfico, racial. Él enfrenta la tensión en una ocasión mientras descansaba junto al pozo en la ciudad de Sicar de Samaria. Fíjense cómo empieza. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque tenía una cita allí. Él sabía que había un alma necesitada, una mujer desesperada que necesitaba el evangelio. Y para Jesús esto fue tan importante que todos los prejuicios los tiró a un lado. Fue por encima sin importar lo que la gente pensara. De pronto, estando allí, dice que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al pozo de heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, cansado del camino. Se sienta junto al pozo, era como la hora sexta. Viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús inmediatamente le dice, dame de beber. Rompió con esto. Le habló a una mujer, en público le habló a una mujer samaritana, le pide agua. Naturalmente, ¿qué pasa? La mujer se queda perpleja, ¿verdad? Y miren lo que dice, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella sabía las reglas, conocía los prejuicios, lo practicaba, sabía la rutina. Ningún judío siquiera miraba a un samaritano, menos aún le hablaba. Recuerde, al leer el Nuevo Testamento, que esas eran peleas territoriales, prejuicios no escritos, no diferente al conflicto entre los Capuletos y los Montescos, de la conocida novela dramática Romeo y Julieta. Bueno, Jesús lo enfrentó, mis hermanos. Cuando él vio a aquella mujer, él vio una persona, un alma perdida, que necesitaba de él. Y ese es el mensaje. Hoy el prejuicio geográfico es una amarga realidad. Personas que desprecian a otras por ser de determinado país o zona geográfica. ¿Verdad que sí? Las palabras de la samaritana delatan el hecho de que los judíos del primer siglo habían caído en las garras de intensos prejuicios geográficos y culturales. Pero repito, eso no detuvo a Jesús. Tampoco puede detenernos a nosotros. Que Dios nos guarde de caer en semejante actitud y que por ella silenciemos el glorioso mensaje del Evangelio. No, mis hermanos. Cuando la Biblia dice, vayan al mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, eso es precisamente lo que quiere decir. Adelante. Supera las barreras. El Señor te manda. Ese era el prejuicio geográfico. Pero también había otro tipo de prejuicio, el prejuicio político. Palestina en el primer siglo estaba bajo el gobierno romano. Palestina era una tierra ocupada. No era un estado reconocido, no era una nación independiente. El pueblo judío vivía bajo la bota romana, llevando su existencia diaria bajo la autoridad del César. No es sorprendente entonces que los judíos aborrecieran a los romanos, a la opresión.
Ellos solo sabían, para ellos solo había uno a quien le debían alianza como rey. Ciertamente no era el César. Voy a tratar de explicarle esto en un contexto. No es sorpresa que en Venezuela los venezolanos aborrezcan a Maduro. No es sorpresa que en Cuba los cubanos aborrezcan la dictadura. Pero la gran pregunta es, ¿y los cristianos qué papel juegan entonces? El hecho de que usted vea un alma perdida no significa que usted esté de acuerdo con lo que la persona piensa. Significa que usted está por encima de eso para llevarle el evangelio. Eso es lo que yo aprendo de la Biblia. Mientras más la estudio y la analizo, más encaja en esto. Para los judíos, ellos eran una teocracia, gobernada por Jehová, el creador del cielo y la tierra. Para ellos las leyes de Dios eran sagradas, no las de Roma, pero se les obligaba a rendir homenaje a la monarquía pagana impuesta por una autoridad de raza gentil y no creyente. Como pueden imaginarse, hermanos, el prejuicio político entre ellos era algo muy común. Salía de toda comprensión. Cada uno despreciaba al otro. Se toleraban, pero se odiaban. Echando mano de este conocido prejuicio, los fariseos intentaron enredar a Jesús. ¿Se acuerdan? Enredarlo en uno de esos candentes conflictos políticos existentes. Cuando le preguntan, en Mateo capítulo 22, verso 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Recuerden algo, hermanos, en aquellos días había 3 impuestos. Primero había un impuesto a la tierra, que era 1/10 parte del grano y 1/5 parte del aceite y el vino de toda persona. Había que pagarse en especies o pagarse en efectivo. Luego había un impuesto a la renta, que era el 1% de los ingresos de toda persona y pagarlo a Roma. El tercero era el tributo. Todo hombre de 14 a 65 años y toda mujer de 12 a 65 años pagaba al César un denario, equivalente a poco más del salario de un día. Además de esto, la moneda del tributo llevaba la insignia del César. Permita que la escena se desarrolle en su mente mientras Mateo la describe. Miren lo que sucede en los versos del 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Bueno, era cierto lo que estaban diciendo, pero lo estaban manipulando para tratar de que Jesús cayera en sus trampas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué brillante respuesta! Sosteniendo Jesús esa moneda en su mano, miró la cara y el reverso. En un lado se leía, Tiberio César, hijo del divino Augusto. En el otro lado decía, Máximo Pontífice, sumo sacerdote. Esto no hacía otra cosa
que hervir la sangre de los fariseos. En sus mentes solo Caifás llevaba el título de sumo sacerdote y no un sucio político romano. Esta escena nos ayudará a entender enormemente la intensidad del prejuicio político prevaleciente en los tiempos de Jesús. ¿Cayó Jesús en la trampa? No. La respuesta fue increíble. No solo lidió Jesús con esto, tuvo que lidiar la iglesia primitiva. Luego el apóstol inspirado enseña en las cartas los principios que deben asumir los creyentes sin importar dónde vivan. En otras palabras, que el cristianismo se puede vivir en cualquier sistema político, ya sea una democracia o ya sea una dictadura. Que bajo una dictadura se sufre, indudablemente. Que se enfrentan consecuencias por ser fiel a Jesucristo, con toda seguridad. Pero el Evangelio se puede seguir y se debe seguir predicando, hermanos. El problema es cuando nosotros perdemos ese enfoque y nos dejamos enredar en cosas que al final no son las más importantes. Había otro nivel de prejuicio, el prejuicio religioso, en su forma más violenta, pero hablaremos de él en el segundo mensaje de este tema. Hoy quiero, a modo de conclusión, dirigirme a dos grupos de personas. Primero, a los que son víctimas de prejuicios. Y segundo, a los que están envenenados por los prejuicios. Cada uno de nosotros debe hacer su propia evaluación. Y bueno, que cada uno de nosotros sepa dónde ubicarse. Esto es personal. A los que son víctimas de los prejuicios, muchas veces podemos encontrarnos sufriéndolos. Porque la gente que los ejerce son usadas para hacer sentir a uno insignificante y sin valor. En otras palabras, eres lo peor. No vales nada. Yo he visto personas tratar a otros así. Sé lo que es sentirse así. Yo nunca voy a olvidar la vez que llegué a un lugar y le dije a una señora, por favor, ¿puede ayudarme? Yo no hablo inglés. Y su respuesta fue, yo no hablo español. Aprenda inglés. Yo sé que los que vivimos en este país debemos aprender inglés, aunque sea el español el que se va a hablar en el cielo. No. Pero tenga compasión. La persona me dice que no hablaba español. Claro, yo también tenía mi poco prejuicio, porque cuando la vi dije, con esa cara. Pero fue triste, nunca olvido eso, se me quedó grabado, ¿verdad? Sobre todo cuando tú vas sin ayuda y tú estás recién llegado a un país. Acá ahora no, esto ha cambiado mucho aquí. Ahora aquí todo el mundo habla español. Pero hace unos años atrás era bien difícil y se sufría. Para mí era una odisea cada vez que tenía que salir a hacer algo. ¿Cómo me comunico? ¿Qué le digo? Pronto me di cuenta que mis hijos aprendieron el inglés rápido. Nunca voy a olvidar que en una ocasión tenía que ir a recoger unos lentes, unos espejuelos que había hecho para todos. Y le dije a mi hijo, estoy esperando una hermana de la iglesia que va a ir conmigo para ayudarme a pedir los espejuelos. Llevamos aquí 3 meses. Y de pronto me dice, ¿pero para qué? Papá, yo los pido. 7 años. Y habían 3 meses. 3 meses y lo único que sabían era lo que yo les había enseñado. I need to go to the bathroom.
Yo no sé, todavía está mal dicho, pero lo dije. Yo le decía, aprendan a pedir permiso para ir al baño. 2 niños pequeños que los dejamos en la escuela allí y ese día llorábamos pensando, ¿y cómo van a hablar? ¿Cómo se van a comunicar para...? Hermano, yo no sé cómo lo hicieron, pero bueno, Marco fue conmigo a la óptica y cuando llegó fue directamente a donde estaba la empleada, se comunicó con ella y yo me quedé. Sobre todo porque ya llevamos aquí casi 20 años ahorita y no he avanzado mucho. Entonces tengo la bendición de tener en la congregación a un americano nativo que en lugar de hablarme en inglés, me habla en español. Es difícil. Bueno, cuento todo esto para que creo que todos recuerdan cómo uno se siente en medio de estas situaciones. Si te sientes así, permíteme decirte que eres una creación de Dios. El Salmo 139, verso 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto es cierto hasta en los gemelos, hermanos. Nunca ha habido ni habrá otra persona exactamente como tú. Y lo más importante, Dios te valora. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, verso del 26 al 30. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él no ha escatimado esfuerzo para demostrar su amor por nosotros. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. En Juan capítulo 3, verso 16 lo dice. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20 leemos estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! Que el Dios único y verdadero nos amó a cada uno de nosotros de una manera tan especial que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo. Eso es increíble. Imagínense si usted le preguntara a una madre amorosa de una familia grande, ¿a cuál de sus hijos estuviera dispuesto a dar? Estoy seguro de que pensaría que tu pregunta es absurda. Por ejemplo, Susana Wesley tuvo 19 hijos e hijas. Entre ellos estaban Juan y Carlos Wesley, los cuales encabezaron el avivamiento evangélico en Inglaterra en el siglo XVIII. Sin embargo, si tuvieras la oportunidad de leer las cartas que ella escribía a sus hijos, a cada uno de sus hijos, te maravillarías, porque eran cartas únicas para cada uno de sus hijos, con sus personalidades diferentes, con sus problemas singulares. Susana trataba a cada uno de sus hijos como si fuera el único, su único retoño. Y esa es una imagen de lo mucho que Dios te ama. Si alguna vez te has preguntado si Dios existe y si verdaderamente le importas y le importa lo que te está ocurriendo,
Recuerda lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Ese es el tamaño de su amor por ti. Segundo, a los que están envenenados por los prejuicios. ¿Estás actuando, dejándote llevar muchas veces por los prejuicios hacia otras personas? ¿Hemos considerado responsablemente el daño que podemos hacer con nuestro prejuicio, sea de cualquier tipo que sea? Creo que ustedes han oído hablar de Gandhi. Algunos consideran que la razón por la que Gandhi no llegó a ser cristiano y que permaneció hindú hasta el final está muy relacionada con los prejuicios. Este hombre adoraba a Cristo como una de las emanaciones de Dios, no como la única. Equivocado, errado, pero era un hombre de fe. Nunca dio el paso para entregarse al verdadero Cristo. Y en una autobiografía que se publicó en la India, él dice que en sus días de estudiante se esforzó mucho por leer los evangelios, que los leía una y otra vez, y que la vida de Jesús realmente le impresionó. Comenzó a pensar en la posibilidad de acercarse a una iglesia cristiana. Pensaba que los principios que enseñaba el cristianismo contenían la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectaban la India y África del Sur. Pero cuentan una historia que un domingo por la mañana, Gandhi fue a una iglesia cristiana que le quedaba cerca. Tenía el propósito de hablar con el pastor cuando terminara el culto. Cuando entra en el templo, la comisión de recepción, bueno, lo que hoy llamaríamos ujieres, no lo deja entrar, sentarse, no lo deja ocupar asiento. Y llegan a decirle, mire señor, mejor váyase para una iglesia de negros. Gandhi sale de aquel templo para no volver más. Y mientras pensaba, los cristianos tienen también diferencia de clases. Seguiré siendo hindú y de allí atacaré el mal. Qué triste, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia no hace acepción de personas. Jesucristo ama a todos por igual y por todos murió. No significa que Dios se va a hacer ciego al pecado y a la rebeldía humana. El único pecado que Dios no puede perdonar es la incredulidad. Pero el sacrificio de Cristo está disponible para todos aquellos que se arrepienten y creen. Aquellos que reconocen que son pecadores y que delante de Dios están perdidos, porque el gran problema que tiene el ser humano es el pecado. Y de allí salen todos los demás problemas que hoy enfrentamos. La raíz del mal es el pecado. Y solo la sangre de Jesucristo, su muerte expiatoria en la cruz, su pago por nosotros, hace posible que podamos tener una relación con Dios. Por cierto, en el cielo no habrán diferencias, aquellas que nos marcan y se establecen aquí en la tierra. Dios te ama. Por eso yo a veces digo, bueno, intento encontrar en la Biblia cómo podían justificar por la Biblia aquellos, la segregación racial, por ejemplo, eso de iglesias que solamente podían asistir blancos. ¿Cómo se puede justificar eso en la Biblia? No se puede justificar. No importa si leían la misma Biblia, no se puede justificar. No me imagino a Jesús así, no. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio va por encima de todo esto. El Evangelio va por encima de todas esas diferencias. Ya mencionamos geográficas, políticas. Va por encima. Y cuando uno conoce a Jesucristo y conoce su palabra, asume una posición que está por encima de todo eso. Sí, hablarás de temas políticos, verás situaciones, pero todo lo vas a analizar desde una perspectiva cristocéntrica y bíblica. No puedes perder el enfoque.
Por favor, sal al mundo y predícale a todo el que te encuentres. A lo mejor puedes estar pensando, oye, no le he estado predicando a esa persona porque me parece que me va a tratar mal o porque pertenece a cierto grupo. Es el diablo. ¿Ves por encima de eso? Habla y no calles. La iglesia primitiva, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de proclamar a Jesucristo. Esa es nuestra misión. Y cuando en medio de esa misión el diablo te quiera enredar, no caigas en la trampa. Jesús no lo hizo. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Vendrán personas a tocarte temas neurálgicos. Yo no estoy diciendo que tú no tengas tu opinión sobre esos temas, pero el Evangelio es tan sublime que no debes dejar que eso te atrape. Temas políticos o temas religiosos. Ya llegará el momento en que tú tendrás la oportunidad de enseñar a esa vida, si se entrega a Jesucristo, todos los principios de la palabra, y cada cosa irá cayendo a su debido tiempo, en su lugar correcto, como Dios lo enseña, porque ese es el Evangelio. Si todavía no conoces a Jesús, este es mi llamado para ti. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Él te ama, como dije, te ama como si fueras el único. Y la medida de su amor por ti es que murió en la cruz por tus pecados. Recíbelo en tu corazón y Él te transformará en una nueva criatura. Que el Señor nos bendiga.